Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 27, una obra de reforma. La obra de reforma tocante al sábado como el día santificado de descanso que debía cumplirse en los últimos días está predicha en la profecía de Isaías 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el hijo del hombre que tomare esto, que guarda el sábado de contaminarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. A los hijos de los extranjeros que se llegarán a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. Todos los que guardaren el sábado de contaminarle y tomaren mi concierto, yo los llevaré al monte de mi santidad y festejarlos en la casa de mi oración. Isaías 56, versículo 1, 2, 6 y 7. Estas palabras se aplican a la dispensación cristiana como se ve por el contexto. Dice Jehová el Señor, el que recoge los dispersos de Israel, juntaré a él otros todavía, además de los suyos que están ya recogidos. Isaías 56, 8. Aquí está anunciada de antemano la reunión de los gentiles por medio del Evangelio, y una bendición se promete a aquellos que honren entonces el sábado. Así que la obligación del cuarto mandamiento se extiende más acá de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión de Cristo hasta el tiempo en que sus siervos prediquen a todas las naciones el mensaje de las buenas nuevas. El Señor manda por él mismo profeta: ata el rollo del testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8, 16. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. El mandamiento le declara ser el creador del cielo y de la tierra, mostrando así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el Decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el sábado fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Jesús están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su debido puesto como memorial del Creador y signo de su autoridad. A la ley y al testimonio, mientras abundan doctrinas y teorías contradictorias, la ley de Dios es la regla infalible por la cual todas las opiniones, doctrinas y teorías deben ser probadas. El profeta dice: si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. Y otra vez se da la orden: clama a voz en cuello, no te detengas, eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. No es el mundo impío, sino aquellos a quienes el Señor designa con la expresión mi pueblo, los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones. Dios dice además: y con todo me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos, como si fuera nación
que obra justicia y que no abandona la ley de su Dios. Isaías capítulo 58, versículos 1 y 2. Aquí se nos presenta a una clase de personas que se creen justas y parecen manifestar gran interés en el servicio de Dios, pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos. El profeta indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos caídos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y le venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabra, entonces te deleitarás en Jehová. Esta profecía en Isaías está capítulo 58, versículos 12 y 14. Esta profecía se aplica también a nuestro tiempo. La brecha fue hecha en la ley de Dios cuando el sábado fue cambiado por el poder romano. Pero ha llegado el tiempo en que esa institución divina debe ser restaurada. La brecha debe ser reparada y levantados los cimientos de muchas generaciones. Santificado por el descanso y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén, por Adán caído, pero arrepentido cuando fue arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos en medio de la idolatría imperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta el día de hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y el sábado del cuarto mandamiento se ha guardado, aunque el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios. Sin embargo, hasta en la época de su supremacía, hubo almas fieles, escondidas en lugares secretos, que le rindieron honor. Desde la Reforma ha habido en cada generación algunas almas que han conservado su observancia, aunque es verdad que a menudo en medio de reproches y persecuciones no ha dejado de rendirse testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con la buena eterna, con la buena nueva eterna, o sea, el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje que anuncia que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y este es el último mensaje que se ha dado antes de la venida del Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre viniendo en gloria
para recoger la cosecha de la tierra. Los que recibieron la luz respecto al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdad que fue revelado a sus inteligencias. Desearon que la luz tan preciosa que les aparecía les fuese comunicada a todos los cristianos y no podían menos que creer que será aceptada con alborozo, pero las verdades que los iba a poner en desavenencia con el mundo no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Cristo. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual retrocedió la mayoría. Cuando se hicieron presentes las exigencias del sábado, muchos arguyeron desde el punto de vista mundano diciendo: siempre hemos guardado el domingo, nuestros padres lo guardaron y muchos hombres buenos y piadosos han muerto, felices observándolo. Si ellos tuvieran razón, nosotros también la tenemos. La observancia de este nuevo sábado nos haría discrepar con el mundo y no tendríamos influencia sobre él. ¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? Fue con argumentos semejantes con que los judíos trataron de justificar el rechazo que hicieron de Cristo. Sus padres habían agradado a Dios presentándole la ofrenda del sacrificio. ¿Por qué, pues, los hijos no alcanzarían salvación siguiendo el mismo camino? Así también en días de Lutero, los papistas decían que cristianos verdaderos habían muerto en la fe católica y que por consiguiente esa religión era suficiente para la salvación. Este modo de argumentar iba a resultar un verdadero obstáculo a todo progreso en la fe y en la práctica de la religión. Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general de la Iglesia durante muchos siglos. Contra este argumento se adujo el de que el sábado y su observancia eran antiguos y se habían generalizado más, que eran tan antiguos como el mismo mundo y que llevaban en sí mismo la sanción de los ángeles y de Dios. Cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los astros de la mañana alababan a una y se regocijaban todos los hijos de Dios, entonces fue puesto el fundamento del sábado. Bien puede esta institución exigir nuestra reverencia. No fue ordenada por ninguna autoridad humana, ni descansa sobre ninguna tradición humana. Fue establecido por el anciano de días que ordenada por su palabra eterna. Cuando se le llamó la atención al pueblo respecto a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios, interpretándola del modo que mejor tranquilizara los ánimos de los que buscaban la verdad, y los que no escudriñaban las Escrituras por sí mismos se contentaron con aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos. Muchos trataron de echar abajo la verdad con argumentos, sofismas y con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, pero los defensores de ella fueron arrastrados a sus Biblias para defender la validez
del cuarto mandamiento. Humildes cristianos armados con solo la palabra de verdad resistieron los ataques de hombres de saber que con sorpresa y rabia tuvieron que convencerse de que la inanimidad de sus elocuencias sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las sagradas escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas. A falta de testimonio bíblico a favor suyo, muchos, olvidando que el mismo modo de argumentar había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado empeño: ¿por qué nuestros prohombres no entienden esta cuestión del sábado? Son pocos los que creen como vosotros. No cabe que vosotros tengáis razón y que todos los hombres de saber en el mundo anden equivocados. Para refutar semejantes argumentos, bastaba con citar las enseñanzas de las Escrituras y la historia de las dispensaciones del Señor para con su pueblo. En todas las edades, Dios obra por medio de los que oyen su voz y la obedecen, de aquellos que en caso necesario dirán verdades amargas, por medio de aquellos que no temen censurar los pecados a la moda, la razón por la cual Él no escoge más a menudo a hombres de saber y de posiciones elevadas para dirigir los movimientos de reformas, es porque confían en sus credos, teorías y sistemas teológicos y no sienten la necesidad de ser enseñados por Dios. Solo aquellos que están en unión personal con la fuente de sabiduría son capaces de comprender o explicar las Escrituras. Los hombres poco versados en conocimientos escolásticos son llamados a veces a declarar la verdad, no porque son ignorantes, sino porque no son demasiado pagados de sí mismos para dejarse enseñar por Dios. Ellos aprenden en la escuela de Cristo y su humildad y obediencia los hace grandes, y al concederles el conocimiento de su verdad, Dios les confiere un honor en comparación con el cual los honores terrenales y la grandeza humana son insignificantes. La mayoría de los adventistas rechazaron las verdades relativas al santuario y a la ley de Dios, y muchos renunciaron además la fe en el movimiento adventista y adoptando pareceres erróneos y contradictorios de las profecías que se aplicaban a ese movimiento. Muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento, que el tiempo exacto de este acontecimiento no está predicho, pero habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor, y esto tantas veces como fueron chasqueados. Cuando la iglesia de Tesalónica adoptó falsas creencias respecto a la venida de Cristo, el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos de dicha iglesia probaran cuidadosamente sus esperanzas y sus deseos por la palabra de Dios. Les citó profecías que revelaban los acontecimientos que debían realizarse antes de que Cristo viniese, y les hizo ver que no tenían razón alguna para esperarle en tiempo de ellos. No dejéis que nadie os engañe en manera alguna.
Segunda de Tesalonicenses 2:3. Son sus palabras de amonestación. Si se abandonaban a esperanzas no sancionadas por las Sagradas Escrituras, serían inducidos a una línea de conducta errónea. Las contrariedades se expondrían a la mofa de los incrédulos, correrían peligro de ceder al desaliento y estarían tentados de poner en duda las verdades esenciales para su salvación. La amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos adventistas han creído que no podrían ser celosos y diligentes en la obra de la preparación, si no podían cimentar su fe en un tiempo definido para la venida del Señor. Pero como sus esperanzas no son estimuladas una y otra vez, sino que ser defraudadas, su fe recibe tal golpe que es casi imposible que las grandes verdades de la profecía hagan impresión en ellos. La proclamación de un tiempo definido para el juicio, al ser dado el primer mensaje, fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje y que coloca el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevos datos para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos poco razonables a que había necesidad de recurrir para sostener este modo de ver, no solo alejaron los ánimos de la verdad presente, sino que echó descrédito sobre todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fija la fecha para el segundo advenimiento y cuanto más se enseña a hacerlo, tanto más responde ello a los propósitos de Satanás. Después que el tiempo ha pasado, él despierta el ridículo y el desprecio contra sus defensores, lanzando así reproches contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. Los que persisten en este error fijarán al fin una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Así serán inducidos a descansar en una falsa seguridad y muchos no se desengañarán más que cuando sea demasiado tarde. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de la experiencia de la dominación adventista. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista de la misma manera que sacó a los hijos de Israel fuera de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiados en la mano que los había guiado y que había estado con ellos durante todo su pasado, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para la redención de su pueblo.
¿No fue la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto? Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 19. Perecieron en el desierto a causa de su recaída y apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. De la misma manera, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad lo separó de Dios, como se negara a hacer la obra que les había señalado. Otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad para oír el aviso y encontrar en él un amparo antes de que se desate la ira de Dios. Engaño como antaño la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo, ha de despertar oposición, porque todo aquel que obra mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículo 20. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos se resuelven a sostenerlas a todo trance y con un espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política la que ha sido puesta en juego en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quieren ser leales a la verdad han sido denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que tienen demasiada poca fe para aceptar la palabra segura de la profecía aceptarán con limitada incredulidad la acusación contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios, que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. No tiene más razón para retener el testimonio de la palabra de Dios, porque despierta oposición que la que tuvieron los primitivos reformadores. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue como archivada en bien de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad han llegado hasta nosotros para inspirar valor a los llamados ahora a actuar de testigos de Dios. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que
por intermedio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos de esta generación? En tal caso deberían hacerla brillar para el mundo. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel, empero no querrá escucharte a ti, porque no quieren escucharme a mí. Sin embargo, dijo: les hablarás mis palabras, ora que oigan, ora que dejen de oír. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Es al siervo de Dios en nuestros días a quien va dirigida esta orden. Eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. En cuanto se lo permitan sus oportunidades, cada cual que ha recibido la luz de la verdad está bajo la misma solemne y terrible responsabilidad que aquella en que estuvo el profeta de Israel, a quien fue dirigida la palabra del Señor que decía: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Por tanto, oirás de mi boca la palabra y les amonestarás de mi parte. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Cuando yo digo al inicuo: oh hombre inicuo, ciertamente morirás, si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino, él, siendo inicuo de su iniquidad, morirá, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino, para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su culpa morirá, mas tú has librado a tu alma. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y censuras. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar, pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Estos no esperan que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, obra para nosotros en alto y aún más alto grado un peso eterno de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Estimando con un antiguo profeta por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Hebreos capítulo 11 versículo 26. Cualquiera que sea su profesión religiosa, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Deberíamos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, de fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Así dice el Señor: escuchadme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como a un vestido los consumirá la polilla, y como a lana los consumirá el gusano, mas mi justicia durará para siempre, y mi salvación
de siglo en siglo. Isaías capítulo 51, versículos 7 y 8.